Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. Imagino que casi todos habréis leído en la prensa que ha fallecido Peter Higgs hace unos días a la edad de 94 años. Peter Higgs obtuvo el Premio Nobel de Física en el año 2013, conjuntamente con François Englert, por un descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a la comprensión del origen de la masa de las partículas subatómicas y que confirmó con el descubrimiento de la partícula fundamental a través de los experimentos de Atlas y CMS en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Este descubrimiento ha pasado a conocerse popularmente como el bosón de Higgs o la partícula de Dios. Esta denominación de partícula de Dios, como el propio Higgs dice en una de sus entrevistas, es una denominación que le parece un poco efectista y que no le gusta demasiado. Peter Higgs fue un físico teórico, por lo tanto su propuesta, al igual que la propuesta de François Englert y Robert Brood, que son con los que publica este mecanismo de Higgs, se trata de una propuesta teórica y se conocería, en el caso de Englert y Brood, el mecanismo de Brood-Englert. En el caso de Higgs se conocería como el mecanismo de Higgs. Aunque hubo otros trabajos similares en este campo, la propuesta de Higgs tenía una observación fundamental. ¿Cuál era? Y era que proponía la existencia de una nueva partícula, que era un bosón pesado, con propiedades que no se habían visto anteriormente en una partícula como esta. La predicción de esta partícula fue determinante para que más adelante se pudiera comprobar de forma experimental. Durante muchos años se realizaron numerosos experimentos con la finalidad de encontrar evidencia experimental de la existencia de este bosón, utilizando colisionadores de partículas de altas energías, como fue el LEP, el tevatrón o finalmente el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. No fue hasta el 4 de julio de 2012 cuando los científicos de los experimentos Atlas y CMS de este Gran Colisionador de Hadrones anunciaron la detección de una señal interesante, posiblemente el bosón de Higgs. Por lo tanto, vemos que primero aparece o primero se publica una predicción teórica y después se realiza la confirmación experimental. Peter Higgs fue un científico con una trayectoria académica, porque fue profesor en la Universidad de Londres primero y luego en la Universidad de Edimburgo. Su primer artículo científico se publica en 1964. Esta propuesta mecánica, de la que hacía referencia al comienzo del podcast, que se denomina la mecánica de Higgs, es un artículo que lo podéis consultar y descargar si hacéis una búsqueda en Google Scholar. Cuando se habla de científicos que han sido premios Nobel ni más ni menos, nos olvidamos de que tienen una trayectoria académica y científica, y esto se traduce necesariamente en una producción científica, como es el caso de Higgs. Además, es muy curioso ver o leer el artículo y darte cuenta de cómo se ha convertido en la base de uno de los mayores descubrimientos en física. Os animo a buscarlo y descargarlo para ver cómo se escribe la historia. Además, es realmente, aunque suene muy rimbombante, es leer cómo se escribió
la base de uno de los descubrimientos científicos más importantes de los últimos años en el campo de la física. Este artículo se recibe el 31 de agosto de 1964 y se publica el 19 de octubre de 1964. Es un artículo, o más bien un paper, de apenas página y media, donde simplemente explica la fórmula matemática que soporta el hallazgo y hace referencia a otro documento que aparece pendiente de publicación en la misma página. Se puede ver a pie de página la referencia que hace a ese segundo documento. Y además él explica en una entrevista que ese segundo documento no se llegó a publicar en la misma revista porque los editores, que por aquel entonces el editor o el director de la revista era el director del CERN, no lo consideraba relevante para el ámbito de la física. Este segundo documento explicaba cómo funcionaría su teoría a través de la fórmula matemática que publicaba. Si veis el documento, como os digo, es una página y media en el que aparece una fórmula matemática y da unas leves pinceladas sobre esa fórmula. El segundo documento explicaría el desarrollo teórico. Higgs era profesor de universidad, era catedrático y por lo tanto tenía una actividad científica que se traduce en resultados de investigación, que no es otra cosa que la publicación de artículos científicos. Por lo tanto, realizaban una labor de comunicación cuando proponían una teoría o cuando experimentaban y tenía la misma producción científica que cualquier investigador. Sin embargo, el nivel de producción, el número de producción científica de Higgs no es tan elevado como podríamos pensar que sería acorde a un premio Nobel como él. En la web de la Universidad de Edimburgo se puede consultar su currículum vitae, que incluye un listado con las publicaciones científicas en las que ha participado, y son un total de 28. La última aparece en el año 2016. Este currículum dice que está actualizado a 2019, es decir, que ha estado publicando hasta los 86 años, un total de 28 artículos científicos. Cualquier profesor universitario tiene el doble de publicaciones y la mitad de años que tenía Higgs. Esto nos devuelve al eterno debate de la exigencia de producción científica a los investigadores, sacrificando la calidad frente a la cantidad, el famoso publish or perish. En un artículo publicado en el año 2014 en la revista The Guardian, dice precisamente, habla sobre la producción científica y habla sobre Peter Higgs. Dice que Peter Higgs no podría haber llegado en la actualidad a titular de universidad porque no alcanzaba el número de artículos de investigación publicados. Él mismo en otra entrevista dice que con los índices actuales que se aplican, como el índice H, para valorar la calidad investigadora, dice que él no hubiera podido llegar a donde ha llegado si se le hubieran aplicado los mismos criterios. En este artículo de The Guardian habla también de este tema, del famoso publish or perish, pero también habla de que la actividad investigadora, sobre todo en el ámbito de investigación que se denomina Blue Sky, tiene serias dificultades para desarrollar sus investigaciones que se puedan traducir en publicaciones científicas, porque la mayoría o la gran mayoría de los fondos de investigación, él hace referencia al programa Horizon 2020 de la Unión Europea, ya que este artículo es de 2014, dice que la gran mayoría de estos presupuestos se destinan a investigaciones de ciencia aplicada. Y Higgs y el grupo de Higgs, que se llama Grupo de Kibble, que son todos los físicos teóricos que trabajaron más o menos dentro del mismo ámbito de investigación, eran físicos teóricos, es decir,
decir, esa experimentación llegó muchísimos años después y después de que sus propuestas fueran confirmadas y apoyadas por la comunidad científica. Es decir, tal y como están las cosas ahora mismo, el propio Higgs dice que no sabe si hubiera podido llegar a la universidad y ni siquiera si hubiera podido llegar a catedrático de universidad. En una entrevista, Peter Higgs explica cómo se hacía la comunicación científica en los años 60 y 70 cuando él hizo su propuesta, y vemos lo difícil que era comparado con la actualidad. Evidentemente no existían las plataformas que existen ahora mismo de difusión y evidentemente tampoco existían las redes sociales. Y estas plataformas, que ahora son bases de datos de investigación, evidentemente tampoco existían. Existía la publicación periódica científica que editaban las sociedades científicas de cada país, que no había tantas, y bueno, pues explica cómo él llegó a su comunidad, porque cuando él publica este artículo, el primero, el de 1964, él dice que no tiene demasiada repercusión y que posteriormente le invitan a viajar a Harvard y a Princeton para discutir con otros colegas la tesis que él planteaba. Y él dice que más que discutir, a lo que fue a convencerlos en una reunión de lo que decía, de la propuesta que hacía. Y dice que cuando salió, alguno quedó convencido e inició su propio camino de investigación. Este propio camino de investigación sería el que, según se fue haciendo más común, claro, ese investigador que decidió darle un voto de confianza a ese teórico, pues inició su propio camino. Ese teórico daba clases en la universidad y tenía una comunidad de alumnos que recibían sus avances o sus propuestas. Así se va creando, se va tejiendo ese tejido que ahora mismo lo hacemos con mucha mayor facilidad con las redes sociales. Pues anteriormente era esta la vía, es decir, que todo partía de la comunicación efectiva de la propuesta científica. Es decir, vemos que la ciencia surge de la ciencia anterior. Evidentemente nadie tiene una idea porque sí, las ideas no surgen de la nada ni de una iluminación que llega a la cabeza. En el campo de la investigación exactamente igual. Él se apoya, cuando empieza su investigación en este campo, él se apoya en un trabajo anterior, en un trabajo de Yaiichiro Nambu, que no sé cómo se pronuncia bien, que también sería premio Nobel en el 2008. Este físico proponía una teoría que no pudo completar. Fue leyendo esta propuesta teórica en alguna revista científica cuando él detectó ese problema, esa teoría que no se pudo completar. Y desde ahí empezó a trabajar en su propia investigación. Es decir, la ciencia se alimenta de la ciencia, pero el camino es siempre el mismo. Hay un problema que se detecta, bien porque yo he experimentado en primera persona y he visto que hay un problema, o bien porque leo el trabajo de otro y veo que ahí detecto un problema que puedo o que me parece interesante para desarrollar y para investigar. Es decir, la metodología es siempre la misma, la que lleva un premio Nobel y la que lleva un investigador cercano a nosotros. Se detecta un problema, se investiga y se propone una solución que se confirmará a través de una experimentación. Pero hay una lectura previa sobre el estado del arte de ese problema. Eso todos los hacen, todo el mundo lo tiene que hacer. Ellos en los 60 también lo hacían, discutían y justificaban su trabajo, reforzaban la justificación de su trabajo por otros medios, pero el proceso básicamente es el mismo. Así que hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os resulte interesante y esto nos ayuda a ver que el trabajo científico o el proceso de investigación es muy similar entre un premio Nobel y una persona que trabaja
en la universidad o que está cercana a nosotros, es decir, hay una metodología necesaria que se debe aplicar. Así que si os ha gustado este podcast, os pido que le deis un like, que compartáis esta información y que os suscribáis al canal, bien sea a YouTube o a la plataforma iVoox, donde tenéis este podcast disponible también. Así que nos vemos nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo podcast.